Florencia Masachesi es una licenciada en turismo y sommelier, nacida en Buenos Aires, que se afincó en Napa Valley, en el norte de California, donde está a cargo del enoturismo de Porter Family Vineyards, una bodega fundada por Tom Porter, un genio de la computación que en sus años en IBM inventó los disquetes y cuando se alejó del mundo tecnológico decidió invertir en el sector vitivinícola. Florencia nos llevó de paseo por esta gran bodega de Napa. Hola amigos de Pasión por el Vino, mi nombre es Florencia Masachesi y soy sommelier y guía de turismo en el Valle de Napa, California. Me crié en la ciudad de Buenos Aires con una familia hermosa y unos padres que me hicieron el regalo más lindo que te puede hacer un padre, que es un par de alas. Me dijeron: cuando estés lista, volá. Así que acá estoy en el Valle de Napa siguiendo mi pasión, que es el vino, y trabajando para la familia Porter desde el 2013. Estudié turismo en el Instituto Perito Moreno en la ciudad de Buenos Aires. En el 2008 decido, luego de recibir mi título, a los 22 añitos, irme a vivir a Nueva Zelanda con una visa de trabajo. La idea era ir por un par de meses, trabajar, mejorar mi inglés y volverme a la ciudad de Buenos Aires para hacer turismo internacional. Y bueno, me enamoré de Nueva Zelanda, me enamoré de viajar, conocí el amor de mi vida allí también, mi marido hoy, Ian Dooley, alias el Rubio, norteamericano, y decidimos venirnos a vivir a Estados Unidos y comenzar nuestra vida juntos acá. Trabajé en restaurantes y hoteles en Florida, en la costa oeste, y allí es donde me empiezo a aventurar un poco más en el ambiente del vino. Tenía un par de compañeros de trabajo sommeliers, hacíamos degustaciones a ciegas todas las semanas y empecé a encontrarle el gustito y aprovechar la posibilidad de poder probar vinos de todo el mundo. Después trabajé un poco en la parte de distribución. Ahí conocí a un gran mentor, mi jefe hoy, a quien también considero mi familia elegida, que es dueño de una bodega en el Valle de Napa y me ofrece venirme a vivir acá con mi marido y trabajar directamente para ellos, ocupándome principalmente de la parte de turismo, también un poco la parte del club de vinos y marketing. El enoturismo en el Valle de Napa es espectacular. Recibimos aproximadamente 4 millones de visitantes anuales, más o menos la misma cantidad de gente que visita Disneylandia, así que lo llamamos el Disneylandia para los adultos. Acá en Porter Family Vineyards hacemos todo por reserva, todas las degustaciones y los tours son privados. Lo llevo para caminar por el viñedo, después entramos aquí a la cueva, hacemos una degustación y una cata aquí en la cueva y al final de la experiencia la gente generalmente se va con un par de botellitas de vino o los invitamos a que se reúnan a nuestro club de vino. Cuento un poco sobre los dueños y la historia de esta propiedad. Mi jefe, Tom Porter, y su mujer Beverly empiezan con esta pasión por el vino hace más de 35 años. Él inventó el disquete, el pequeño disquete que solíamos colocar en la computadora. Y bueno, decidió realmente seguir su pasión y en el 2005 encuentra esta hermosa propiedad. Viñedos solamente, y una pequeña casita sobre la propiedad. Decide entonces sacarle provecho a esta hermosa propiedad con una buena cantidad de viñas ya produciendo buena calidad y decide construir la cueva. Nuestra producción es de aproximadamente 3.000 cajas, 36.000 botellas y principalmente toda esta producción va directo al consumidor. Ese es mi trabajo, uno de los mejores momentos de mi día es encontrar ese turista, esa persona que viene no solamente por la experiencia, sino también para poder encontrar vinos que realmente te movilizan. ¿Qué se dice acá en el Valle de Napa de los vinos argentinos? La mayoría de las veces que me presento me preguntan de dónde soy, les digo que soy de Argentina y lo primero que sale de su boca es Malbec. El Malbec, qué rico el Malbec argentino. Después hablan de el Papa y Messi, pero el Malbec argentino es reconocido en todas partes.
El vino tiene alma, el vino no tiene fronteras, conmueve. El vino emociona, alegra, reúne. El vino trae al hoy recuerdos de momentos especiales con tu familia, con tus amigos. Y para mí eso no tiene contra. Salud. Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. El día que quieras. El blend que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Juran estar conectados, realmente conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos, Argentina. Bodega Estancia Mendoza. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras. Desde la alta cocina hacia las exigencias del turismo MICE y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor, las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen, atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. Juran estar conectados, realmente conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos, Argentina. Bodega Estancia Mendoza. El día que quieras. El blend que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller.